adorar al Señor y a aprender de su palabra. Abra su Biblia en Lamentaciones. Creo que es uno de los libros que menos se predica, que hay muy poca estudio. Estuve buscando más información y hermanos, nadie casi tiene nada de estudio en los diccionarios, en los libros que tengo, nada. Pero con la ayuda del Señor voy a compartirles lo que el Señor me dio a entender a mí. Y pues entre todos vamos a avanzar en este libro de Lamentaciones, porque es que a nadie le gusta sufrir. Por eso se llama Lamentaciones, es puras lamentaciones en este libro, pero vamos a sacar lo más importante. El capítulo 2, ya cubrimos la semana pasada, gracias hermano. Bueno, la semana antepasada, porque la semana pasada tuvimos una enseñanza especial, pero la semana antepasada estuvimos ya cubriendo lo que fue la introducción y el primer capítulo. Hoy vamos a empezar el capítulo número 2. Solamente son 5 capítulos y yo les dije que esto está escrito a manera poética. Por eso es que vamos a ver cómo se expresa de Jerusalén como una viuda, como una señora, como una mujer abandonada. Se expresa porque está escrito en forma poética. Entonces, el capítulo 2 contiene bastante palabras o verbos que es de lamento, de destrucción. Y por ahí estuve más o menos contando, pero en todo el capítulo, el capítulo 2 están más de 26 verbos de destrucción. Si usted si lo mira en el capítulo 2, derribó, destruyó, echó, cortó, se encendió, entestó, todas esas palabras es de lo que Dios va a causar o de lo que Dios causó en el pueblo. Por eso hay tanto lamento en el capítulo 2. Vamos a ver bastante, no vamos a ver casi ninguna palabra de esperanza, pero ahorita vamos a ver por qué tanto o puro dolor del capítulo 2. Porque si nada más leemos en el capítulo 2 y no sacamos el contexto o la historia, vamos a decir, ay, qué Dios tan malo. Por eso es que la gente dice, ay, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es muy malo. Y el Dios del Nuevo Testamento ya es más misericordioso, pero es el mismo Dios. Aquí lo que vamos a ver es ¿por qué está hablando de esa manera en el capítulo 2? ¿Por qué tanto lamento? ¿Por qué tanto juicio de parte de Dios? Hay un por qué. ¿Por qué? Porque es la consecuencia del pecado. Todo pecado trae consecuencia. Entonces, esto que vamos a leer nosotros de Lamentaciones son las consecuencias del pecado de Israel, de Judá. Vamos a iniciar, hermana. Ahora, lo hice así para empezar y entrar a lo que es el capítulo 2 y se me entienda un poquito más. ¿Qué es el pecado? En la palabra original significa hatá o hata. Hay más de 293 veces de una palabra en el Antiguo Testamento y más de 155 veces esa palabra en el Antiguo Testamento, hablando del pecado. El pecado es culpa, según las palabras en el original, es omisión contra la ley, perder el camino, no dar al blanco, no atinarle al blanco, salirse de la senda, transgredir el camino de los mandamientos, torcerse o desviarse del camino, e indica una acción voluntariamente contraria a la norma recta. Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Judá transgredió, el pueblo de Judá se desvió, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá se torció. Por eso es que Dios envía juicio, que es la consecuencia por el pecado, a las acciones que ellos estaban teniendo. Ahora, vamos a mirar aquí, abramos nuestras Biblias antes de entrar al capítulo 2,
quisiera que leyéramos en Deuteronomio 28 unas porciones, porque tal vez si lo leemos el Lamentaciones sin el contexto, podríamos nosotros pensar o confundirnos o decir, ¿por qué tan grave? ¿Por qué hizo tanto Dios así? Pero veamos cómo en Deuteronomio 28, muchísimos años antes de que el pueblo entrara en Canaán, se les había advertido, ya se les había dicho, y durante estuvieron ellos en la tierra prometida, tuvo profetas que también les recordaban la ley, pero ellos definitivamente ignoraron la palabra. Sabían, conocían la palabra, pero ignoraban la palabra. Entonces vamos a leer Deuteronomio 28, 1 solamente, y de ahí la vamos a cambiar al versículo 15 para ver las dos opciones que Dios dio. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿pero para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego dice ahí, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y empieza hasta el 14. Pero en el versículo 15 le dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, o sea, para andar en el camino que Dios ha dicho, en sus mandamientos y en sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora brínquese al versículo 25. Ahí empieza a dar un montón de cosas terribles que iban a venir al pueblo, pero yo me quiero enfocar en las que están involucradas con el exilio. Versículo 25. Hermano Mansor, ¿me puede ayudar en el versículo 25 en adelante hasta el 37? Veintiocho, 25, ajá, amén. 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 Espérenme nada más. Nomás quisiera que pongan atención en lo que estamos leyendo, porque esto se está cumpliendo ahorita en Lamentaciones 2, 26. Hasta el 37.
Amén. Y más adelante ahí en el 47 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, fíjese, no nomás de servir a Dios, servir con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio, o sea, estará alrededor, pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiese dado, y comerás el fruto de tu vientre, se comerán los niños, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprima en todas tus ciudades. Y fíjese hasta el 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Se los dijo, ¿sí o no? Advertidos, se los reveló. Y vamos a entrar ahora hacia lo que es Lamentaciones 2. Lamentaciones 2, que está muy triste este capítulo, pero es un ejemplo para nosotros de lo que produce el pecado. Cuando nosotros permanecemos en estar en desobediencia, en no querer escuchar a Dios, en estar en nuestra necedad, vendrá una consecuencia, y esto es lo que provoca el pecado. Aquí vamos a empezar en el versículo 1. Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Si se fija usted en el versículo 1, se repite 2 veces el día de su furor. Dios estaba furioso. Y yo busqué esa palabra furor, es cuando mi mamá me decía antes, ¿verdad? Cuando mira, esa persona hasta bufa de lo enojado, como respiras así muy fuerte. No sé si ha escuchado eso, esa respiración muy fuerte de enojado. Eso es alguien que está furioso. Pero aquí en el capítulo 2 de Lamentaciones dice, en el día de su furor. Ahora yo les pregunto, ¿por qué estaba enfurecido Dios? Según lo que estuvimos ahorita viendo, por el pecado, ¿verdad? Por su pueblo que continuaba en el pecado. Entonces Dios, ya habían pasado demasiado tiempo, muchos profetas habían hablado, muchas señales había enviado, y la gente no quería. La gente simplemente no quería, y dice que la mira como a una jovencita, le dice que oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, la derribó, siendo la más hermosa ciudad de entre todo el mundo. Escogió a Israel como su nación. Dios esperaba que Israel fuera una ciudad ejemplar, una ciudad que reflejara la santidad de Dios para el mundo, para que la gente dijera, yo quiero al Dios de ellos. Ellos tenían una ley diferente, ellos tenían
un templo dado por Dios, con instrumentos que Dios reveló. Dios dice que para, vamos a abrir nuestra Biblia, Éxodo 19:5. Fíjese que los propósitos que Dios quería para el pueblo era que fueran sacerdotes. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le diréis a los hijos de Israel. Ese era el propósito de Dios con Israel, el Israel histórico, que ese pueblo fuera su especial tesoro y estuviera lleno de gente, de sacerdotes y de gente santa. ¿Sabía que un sacerdote, uno de los trabajos de un sacerdote era enseñar la ley? No cualquiera era sacerdote, y el que era sacerdote, él sabía la ley y la enseñaba a los demás. Cuando venía una persona con alguna necesidad, el sacerdote es el que lo guiaba a hacer su ofrenda. Una ofrenda de perdón, o una ofrenda de paz, o una ofrenda de expiación. Era el sacerdote el que guiaba a la persona. Los sacerdotes eran los que estaban ahí puestos para que si había un problema civil, algún problema, cuando estuvieron ahí en el desierto, en el tabernáculo, antes de que hubiera rey, ahí estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, para que ellos arreglaran esos problemas judiciales, civiles. O sea que Dios quería que el pueblo de Dios fuera capacitado para que reflejara ellos un reino de sacerdotes al mundo. Pero no pudo. No pudo. Israel no pudo. Se olvidó de Dios. Ahora Dios llama a la iglesia, que quiere que nosotros seamos un pueblo escogido, un real sacerdocio. Ahora es la iglesia la que tiene ese trabajo, ¿verdad? Y qué privilegio que Dios nos llame de esa manera, pero ese es nuestro deber, poder nosotros enseñar a los que no saben, al inconverso, al que no conoce nada de Dios, del evangelio, de nada de eso, al que podamos guiarlo hacia a la presencia de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia ahora en esta tierra. Ahora veamos el versículo 2. Fíjese estas palabras donde va diciendo: destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra todas las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y al príncipe. Fíjese cómo ellos no eran nada, hermanos. Ellos no sabían nada, eran esclavos. Ellos no tenían un templo, ellos no tenían una ciudad. Ellos estaban amontonaditos todos en Egipto. Ellos no sabían de tácticas militares, pero Dios poco a poco los fue levantando, los fue protegiendo, les enseñó, los libertó cuando cruzaron a la tierra prometida. Él fue el que les dio la victoria. Él fue el que les dio el diseño del tabernáculo. Él fue el que les dio el diseño del templo. Él fue el que les dio la ley. Pero ellos ya nomás era una fachada. Ya no había en ellos una adoración genuina. Así es que Dios les tumbó todo como en lo que ellos se creían, en todo lo que habían logrado. Dios tumbó todas esas fortalezas, todos esos lugares de valor para ellos. Dice que los humilló a los príncipes. Versículo 3. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío. Con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Y me llamó la atención esa palabra porque dice retiró de él su diestra. Y la diestra es la mano derecha. Los que son diestros, yo soy
yo soy izquierda. En la Biblia, la diestra, por lo regular casi todos escriben con mano derecha. Son contados que es izquierdo. Para ellos la derecha era símbolo de poder, símbolo de autoridad. La diestra era un símbolo de un puesto de honor, de favor. Y dice ahí que él retiró esa diestra. O sea que el Señor estaba con ellos, guardándoles, protegiéndoles con toda su fuerza, con toda su autoridad, con todo su poder. Pero cuando llegó el momento de la corrección, es simplemente que él retiró su cobertura y vino el enemigo. Acechó y quemó, dice ahí que se encendió como una llama. Y la llama cuando está encendida, camina hasta devorar todo. Hay que frenar todo eso, hay que frenar la llama para que no consuma todo. Entonces veamos aquí en Isaías 41:10. Regresemos aquí un poquito. Isaías 41:10 dice, aquí está cuando la diestra está a nuestro favor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué bonito que Dios está ahí, su poder, su autoridad, su cobertura para ayudarnos. Es muy bonito, pero qué feo es cuando esa diestra no está. Si es lo único que nos puede defender, si es lo único que nos puede proteger de las acechanzas del mal. Es la diestra de Dios que nos sostiene, hermanos. Entonces ellos, por su pecado, por eso vuelvo a enfatizar en esto, fue el pecado que no quisieron arrepentirse. Les dijo Dios muchas veces, por muchos años, si te rindes, si buscas a Dios. Ellos decían, no, queremos ir a adorar a nuestros dioses, al palo, al piedra. Ellos querían a ese Dios. Dios entonces tuvo que retirar su cobertura. Porque no puede ser que esa semilla que él había guardado de ese pueblo se empezara a corromper y se empezara a pudrir. Tenía que frenarlo. Tenía que hacer una limpieza a ese pueblo. No podía avanzar con esa manera de vivir, sino ellos que estaban puestos como ejemplo para todo el mundo nos iban a enseñar mal. Entonces Dios tuvo que frenar. Ahora, versículo 4 y 5, veamos cómo aquí habla de Dios, como si lo está personificando en el poema, como si fuera un guerrero que está en contra del pueblo de Dios. Y dice, entesó su arco como enemigo, no que era el enemigo, porque Dios no era enemigo de Dios, del pueblo, pero tuvo que actuar, tuvo que corregir, y lo miraron ahora como enemigo, porque nunca habían visto a Dios de esa manera con su pueblo. Y dice, entesó su arco, o sea, le jaló así cuando está a punto de tirar, entesó su arco como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso en la tierra de la hija de Sión, derramó con fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Pero aquí vemos que él no es que fue ya enemigo del pueblo, sino que corrigió y ya no estaba con ellos, sino que estaba ya contra ellos para hacerles juicio y justicia. Versículos 6 y 7 dice, quitó su tienda como enramada de huerto. Eso que está diciendo quitó su tienda, está hablando del templo, del lugar donde él moraba. Quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Mire, Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote.
Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de la fiesta. Fíjese aquí cómo Dios dice que menospreció su santuario, derribó el altar, derribó el templo. Y era el lugar donde se congregaba la gente. ¿Por qué haría eso Dios? Destruyó todos los edificios. Dice que Él hizo cesar las fiestas solemnes. ¿Sabía que las fiestas, los judíos tienen fiestas solemnes dadas por Dios? Y cada fiesta representa algo. Por ejemplo, la Pascua. La fiesta de la Pascua representa que fueron liberados de ser esclavos en Egipto, que fueron liberados de las plagas. Pero ¿sabe qué? No toma sentido si ellos vienen a celebrar la Pascua y luego cuando están teniendo problemas como nación van y le piden ayuda a Egipto. Como que no concuerda. ¿Para qué me celebras que te liberé de Egipto si cuando estás en problemas vas y le pides a Egipto? ¿Por qué vienes a celebrarme las fiestas de las primicias? Las fiestas de las primicias es que Dios es el que nos dio el fruto de la tierra, que nos está dando la cosecha. Si le prendes veladoras a los dioses de la fertilidad. Y esos dioses eran adorados porque proveían la cosecha, proveían el fruto. Entonces, por una parte, ellos decían que tenían el templo físicamente, pero espiritualmente ellos andaban haciendo otras cosas. No concuerda, ¿verdad? No cuadra. Entonces Dios dijo, ok, les voy a tumbar todo eso, porque es solo la fachada espiritual. En sus corazones ellos ya se alejaron de mí. Ellos no confían en mí. Ellos son infieles a mí. Y Dios tumba todos esos lugares que Él había diseñado para que ellos se encontraran con Dios. ¿Sabía que el altar era algo muy importante porque era el lugar donde venían a poder hacer sacrificios para acercarse a Dios? Y si les tumban el altar, ¿qué les quedaba ahora? Nada. Y lo hizo para ver qué reacción van a tener mi pueblo. ¿Me buscará mi pueblo ahora sí? Veamos aquí en el versículo, en Isaías 1, regresemos, Isaías 1 del 13 en adelante. Isaías 1:13. Hermana Jack, ¿me lo puede leer, por favor? 13 al 17, por favor. Amén. Amén, hasta ahí. Ahí está donde Dios a través del profeta Isaías le dice, ya no me hagan fiesta. Lo que quiero es que se porten bien.
Porque vienen y me traen fiesta y fiesta aquí, y celebra allá, según me quieren agradar, y andan haciendo lo malo. Porque había fiestas, por decir, yo les había enseñado que había un día de jubileo, que se le daba, que ya los que habían perdido sus tierras, los que habían sido esclavos, se le tenía que restituir todo. Y ellos no estaban practicando eso, sino más bien se estaban aprovechando los ricos de los pobres. Entonces, ¿cuáles fiestas le estaban ofreciendo a Dios? Mejor decía Dios, aprendan a hacer lo bueno, dejen de hacer lo malo, en vez de que vengan a hacerme esos ritos, ¿verdad? Dios se cansó de eso, y mire que fue ahí cuando vino la invasión que desaparece el arca. El arca del pacto, no saben dónde está. Unos piensan que se la llevaron a Egipto, otros que a Etiopía, perdón, otros que Jeremías escondió el arca, pero vinieron, se llevaron todo, destruyó, ahí dice que destruyó el altar, el santuario, se saquearon el templo, y de ahí en adelante no se sabe dónde está el arca del pacto. Veamos en el versículo 8 y 9. Todo lo que estamos ahorita viendo, hermanos, está describiendo lo que pasó físicamente, o sea, materialmente, la destrucción. Ahorita vamos a entrar a lo que pasó moralmente, cómo les afectó esa devastación. Y dice aquí, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Fíjese, su rey y sus príncipes están en las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Entonces, ¿qué pasa si una ciudad que está amurallada le derriban la muralla? ¿Qué le pasa a los habitantes? Están desprotegidos, ¿verdad? Ya no tienen las puertas. Yo les expliqué, imagínense si su casa no tuviera ventanas y no tuviera puertas. Cualquier persona se mete y roba y hace cosas en su casa. Ya no había seguridad. Entonces, aquí estamos viendo lo que causó materialmente la invasión. Vino y los dejó vulnerables, quitó el muro y el antemuro, porque había dos muros de protección para defenderse. Mientras si entraban por uno, pues todavía tenían el otro, pero Dios permitió que entraran y arrasaran todo. Ahora, veamos en el versículo 10, aquí ya cambia la situación, porque aquí ya empezamos a ver cómo fue moralmente, espiritualmente, moralmente, de su estado de ánimo, cómo se sintieron, lo que vieron. Lo vamos a ver a partir del versículo 10. Y eso está muy triste, hermanos, muy, muy triste. Y creo que esto nos debe de servir para nosotros tomarlo como un ejemplo y aprender, porque el sabio dice que un sabio tiene que aprender del ejemplo que está aquí en la Biblia, de los testimonios que alguien más pasó. El necio es el que aprende dándose de golpes. Entonces leamos lo que vio Jeremías ahí. Y dice, se sentaron en tierra y callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Las vírgenes de Jerusalén eran jovencitas. Y eso que está describiendo la gente de la tercera edad, gente vulnerable ya, que pasó por esa invasión, dice que se echaron
polvo sobre sus cabezas y se ciñeron de cilicio. Eran señales de dolor, de duelo, de tristeza, sentados ahí por lo que estaban viviendo. Es lo que empieza a ver Jeremías a su alrededor. Quedaron los más vulnerables, estaban desprotegidos. Ya no había muro, ya no había esto. Cualquiera podía entrar, cualquier hombre podía entrar, agarrar una jovencita de esas. ¿Y qué podían hacer los demás? ¿Cómo se iba a defender? Dice en el versículo 11, ahí habla Jeremías lo que él sintió como un testigo. Yo le puse ahí testigo presencial, porque está contando lo que él como un sobreviviente miró. Y dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, todo como su interior. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Fíjese lo que él estaba mirando. Primero fue el sitio, hermanos. Fue sitiada la ciudad. La gente se empezó a morir de hambre. La gente se empezó ya convivir entre gente muerta en la ciudad. Ya se empezaron a enfermar todos. Y luego viene todavía la invasión. Dice Jeremías que él miraba que los niños que venían de brazos, al no tener que comer, se les moría ahí en los brazos a la gente. Y eso le provocaba a él un dolor interno, una tristeza, y él lloraba. Dice: mis ojos se llenaban de lágrimas. Cuando él, como profeta, hermanos, él pudo haber huido primeramente. Él pudo haber dicho: ay, pues yo me voy. Él pudo haberse casado, porque ahí le dijo Dios: no te cases. Como joven tal vez hubiera dicho: no, yo me caso y me voy con mi esposa y me voy, nos vamos. A él también le ofreció Nabopolassar, el comandante de los babilonios, le dijo: vente con nosotros, yo te puedo llevar a un lugar. No, él prefirió quedarse ahí en ese lugar. Entonces eso nos enseña a nosotros la compasión, la empatía que tenía Jeremías por los demás. Porque él estaba llorando al ver el dolor ajeno. Él se salvó. Si fuéramos nosotros, dijeran: no, pues yo ya la libré, a mí no me pasó nada, yo me voy para Estados Unidos. Pero él estaba llorando por el dolor de los demás. Él sentía el dolor de los demás como él mismo. Él prefirió quedarse donde estaba ahí la necesidad. Tenemos mucho que aprender de Jeremías. Y Jeremías está testificando lo que pasó en esta invasión. Dice en el versículo 12 que los niños decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad. Ahí estaba el tendedero de muertos, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Ve? Está escrito en forma poética, pero está diciendo que la gente clamaba por comida. Los niños a sus mamás les decían que tenían hambre. Yo se los estoy parafraseando: tenemos hambre, no hay comida, se están muriendo, están mucha gente tirada y los niños de brazos se les están muriendo. Eso está pasando. Por eso se llama Lamentaciones. Pero eso es a causa del pecado. Del pecado. Eso nos tiene que servir a nosotros. ¿Para qué esperar a tanto? ¿Para qué endurecer tanto el corazón? Y dice el versículo 13: ¿qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? Le dice Jeremías: ¿a quién te compararé esto que te está pasando para consolarte? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Versículo 14, mire aquí, 14, 15 y 16 los puse juntos. Mire qué terrible esto que pasó con los profetas.
Tus profetas, le dice, vieron para ti, ¿qué vieron? Carro, casa, negocio. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Mire, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Mire qué terrible causa un falso profeta. Alguien que diga que Dios dijo y no dijo nada. Porque le están como motivando a la gente a que permanezca en hacer tal cosa, cuando de verdad Dios dice, si le hubieran descubierto el pecado, si le hubieran todos ellos dicho que andaban mal, esto no hubiera pasado. Entonces los falsos profetas causan bastante daño a la iglesia. Es mejor que nos digan la verdad a irnos al infierno engañados. Es mejor. Y dice en el versículo 15, todos los que pasaban por el camino, está hablando de las naciones extranjeras, todos los que pasaban por el camino batían las manos sobre ti, como silbaron y movieron despectivamente la cabeza, como sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado y lo hemos visto. Igualito así, hermanos, actúa el enemigo, porque estas naciones sedujeron a Israel a que se apartaran de Dios. Israel tenía que ser una ciudad de sacerdotes, de gente santa, y estos con sus dioses, con sus prácticas, empezaron a seducir a Israel. Le empezaron a decir, nosotros te vamos a ayudar. Si necesitas algo, tú ven, habla a Edom, habla a Siria, habla a Egipto, te vamos a ayudar. Y poco a poco abandonaron a Dios y empezaron a seguir a las naciones, empezaron a aceptar a esos dioses, empezaron a practicar lo que practicaban. Cuando vino la consecuencia, ¿qué hicieron las naciones? Burlarse de ellas. Igual que el enemigo hace, nos hace pecar, nos seduce, nos la pinta bonito, caemos en el pecado y luego te apunta y se burla. Ajá, no que eras cristiano y dijiste que te bautizaste. ¿Para qué? Para avergonzar. Lo mismo le estaban haciendo a Israel. Se estaban burlando, ya que vino la consecuencia de parte de Dios contra Israel. Dice que se burlaban, crujían los dientes. Versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, lo que leímos en Deuteronomio al principio. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Ahora aquí viene algo bonito dentro de todo lo malo. En el versículo el versículo 18 y 19, parece ser que este lamento produce un clamor en el pueblo. Y ese es el propósito de Dios. Que a ver si despierta, que a ver si buscan a Él, que a ver si se arrepienten y a ver si claman a Dios. Y dice, el corazón de ellos clamaba al Señor. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que ya estaban todos quebrantados, ¿verdad? Todos destruidos. Dice, el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo de día y de noche, les dice Jeremías. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos.
Él los motivaba, sigan, sigan, busquen a Dios, busquen a Dios. Versículo 19 le dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. O sea que párate, busca a Dios, eso es lo que debes de hacer. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Mire qué bonito. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Y aquí terminamos con el versículo 20 al 22 donde Jeremías, ahora él ora a Dios. Y pues va a terminar el capítulo así como lo empezó, reconociendo que Dios estaba en su furor. Él tenía un enojo Dios, pero era un enojo justo porque él tenía todas las pruebas para él estar molesto contra su pueblo. Y le dice Jeremías, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes, mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los crié, mantuve y mi enemigo los acabó. Entonces vemos en conclusión que después de todo lo que pasaron en el capítulo 2, salen unos destellos de esperanza al ver que en el versículo 18 y 19 el pueblo por fin clamó a Dios. Y eso era lo que Dios quería. Pero ese es el consejo. No esperemos hasta que perdamos todo. No esperemos hasta que Dios nos retire las cosas para buscarlo a Él, ¿verdad? Hoy todavía hay tiempo para buscar al Señor. Dios me los bendiga a todos. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Gracias por su asistencia, por haber venido en este día, verá, a escuchar el consejo en la enseñanza que trae mi hermana de parte de Dios. Sé que nos sirve. Cada vez que no venimos como que no comimos, pues, verá, nos quedamos sin comer. Y cuando venimos comemos, así de fácil, verá, y por eso hay muchos debilitados, dice la Biblia. Santo. El dolor del pecado, hermano, y eso ¿será que se podrá orar en el dolor o en el sufrimiento? Es donde reconocemos que sí hay Dios, porque creemos que nos va a ayudar, porque creemos que hay Dios, el único que nos puede ayudar, aunque